Buen día, alumnos. Bienvenidos al curso de Embriología de Medic Science. Mi nombre es Andrea Mori y conmigo van a llevar algunas clases de embriología. En, en esta bienvenida vamos a empezar hablando sobre la gametogénesis, un poco de ciclo menstrual y el desarrollo embriológico, lo que corresponde a la primera semana. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción. En el curso de embriología básicamente usamos el libro Lachman o también el Moore, que son muy buenos. Son didácticos, te hablan por semanas y luego la mitad del libro te habla sobre el desarrollo de los aparatos. Vamos a hablar luego de la gametogénesis, del ciclo menstrual y vamos a hablar finalmente de la semana 1. Para que tengan en cuenta unos conceptos básicos. La palabra gametogénesis se refiere a la formación de estos gametos, ¿sí? Es decir, a la transformación de la célula germinal en un gameto femenino, que viene a ser el óvulo, y el gameto masculino, que viene a ser eh, el espermatozoide, ¿sí? Vamos a hablar luego sobre la espermatogénesis y la ovogénesis, cómo este se desarrolla, cómo madura. En otras palabras, vamos a hablar luego sobre la mitosis y la meiosis. ¿Qué es la mitosis? Es simplemente la división de una célula, ¿no? Cuando una célula se divide en dos células hijas. ¿Y la meiosis qué es entonces? Es la división celular que ocurre o mejor dicho, que ocurre en las células germinales, es decir, la división que se da en gametos masculinos y en gametos femeninos. Y la fecundación simplemente viene a ser la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre las células germinales primordiales. ¿Qué va a pasar acá? El desarrollo se va a iniciar con la fecundación, ¿sí, chicos? El cual va a ser un proceso mediante el cual el gameto masculino o espermatozoide y el gameto femenino, o también llamado ovocito, se fusionan y forman un cigoto, ¿sí? Estos gametos, vamos a poner acá este punto de láser, estos gametos van a derivar de estas células germinales primordiales que se van a formar en el epiblasto durante la segunda semana aproximadamente. Y posteriormente se van a trasladar a la pared del saco vitelino, en donde se pueden observar aproximadamente en la tercera semana. Y a partir de la cuarta semana aproximadamente van a dirigirse desde este saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo, donde llegan hacia la final de la quinta semana, ya deben de estar ubicadas en estas gónadas en desarrollo, ¿sí? Más o menos al final de la quinta semana. El número de divisiones mitóticas va a aumentar durante esta migración que va a dar el saco vitelino hacia las gónadas de desarrollo, y cuando las células ya han alcanzado estas gónadas, ya deben de estar multiplicadas, por así decirlo. Eh, para, para prepararse en esta fecundación, las células germinales lo que van a hacer es experimentar un proceso de gametogénesis, ¿sí? En el cual incluye una meiosis para poder reducir el número de cromosomas y el de una citodiferenciación para acabar de madurar. Acá en esta imagen vemos un teratoma faríngeo, ¿no? Este teratoma faríngeo, en sí que son los teratomas, son tumores de origen controvertido, a menudo contienen diferentes tejidos como hueso, músculo, pelos, entre otras estructuras, ¿sí? Se cree que estos tumores crecen a partir de estas células precursoras, o también llamado citoblastos, ¿no? O células precursoras pluripotenciales. Acá vemos un teratoma faríngeo. Vamos a hablar primero sobre la teoría cromosómica de la herencia, que tiene que ver un poquito con biología, para que puedan entender cómo es que se originan estos gametos. Bien, vamos a poner el puntero. Eh, Como ustedes saben, las características de cada uno de ustedes va a estar dada por genes que provienen, o mejor dicho, genes de los cromosomas que heredan de su papá y de su mami, ¿sí?
Todos los seres humanos vamos a poseer un aproximado de 23.000 a 40 genes en 46 cromosomas, para ser exactos. ¿Sí? 23.000 genes en 46 cromosomas. Los genes que están situados en un mismo cromosoma suelen heredarse juntos, por lo que a estos lo vamos a denominar los genes ligados. ¿Sí? En las células somáticas, ¿sí? Vamos a encontrar que los cromosomas aparecen agrupados en 23 pares homólogos que forman el número diploide de 46. Existen también 22 pares de cromosomas emparejados llamados autosomas y a la vez un par de cromosomas sexuales. Entonces, si yo tengo el par sexual, que es XX, el individuo es genéticamente femenino. Y si tengo el par sexual XY es porque mi individuo es de sexo masculino. Uno de estos de los cromosomas de cada par procede del gameto materno u ovocito y el otro va a proceder del gameto masculino o espermatozoide y va a dar origen a lo que son ustedes. Así, cada gameto va a contener un número haploide de 23 cromosomas. Entonces, cuando se fusionan estos dos gametos durante la fecundación, se restablece el número diploide de 46, ¿cierto? Porque tienen el 23 de su mamá y el 23 de su papá. Se suman ambos y forman el número de 46. Hasta ahí estamos bien. Pero acaba de ocurrir un proceso que se denomina mitosis, ¿sí? Y como le dice que la mitosis es simplemente el proceso en el cual una célula se divide y origina dos células hijas. Entonces, me van a disculpar chicos, sino que estoy un poquito mal de la garganta y por ratos tengo que poner pausa porque me viene la tos. Retomando el tema, antes de que una célula entre en mitosis, el DNA, o también llamado el ácido desoxirribonucleico, de todos sus cromosomas empieza a replicarse. Se empieza a replicar y durante esta fase de replicación los cromosomas van a ser largos y se van a difundir, diseminar por todo el núcleo, ¿sí? Por todo el núcleo. Se diseminan por todo el núcleo de manera que no se puede reconocer viendo la simple lista por un microscopio óptico. Entonces, cuando inicia la mitosis, los cromosomas lo que van a hacer es empezar a enrollarse, como que a enredarse, y se contraen, ¿no? Entonces, estos acontecimientos de contraerse, de que se enredan, que se van elongando cada vez más, se le conoce como el proceso de profase. Entonces, en este momento, cada cromosoma va a estar formado por dos unidades paralelas llamadas cromátides que van a estar unidas por una región que se denomina el centrómero, el centrómero. No. Dos cromátides unidas por un centrómero. Y a lo largo de la profase, los cromosomas van a continuar condensándose y acortándose, haciéndose cada vez más y más densos. Pero llega hasta la fase llamada prometafase, ¿sí? En donde no va a ser posible observar a simple vista o por microscopio óptico estas cromátides. Luego, durante la metafase, las cromátides se van a disponer en líneas en sentido de un plano ecuatorial, como ven acá. Y su estructura doble se hace, recién aquí, se hace clara y visible al microscopio. Luego continuamos hacia la anafase. Pero antes de eso aquí hago un lapsus. ¿Por qué? Porque todas las cromátides que van a estar ancladas por unos microtúbulos que se extienden desde el centrómero hasta el centrolo, formando este uso mitótico, ¿sí? El centrómero de cada cromosoma se divide, lo que va a marcar el inicio de la anafase, ¿sí? Acá recién inicia la anafase. Y luego las cromátides migran hacia los polos opuestos del uso. Finalmente, cuando llega la telofase, los cromosomas se van a desenrollar, en otras palabras, y se alargan, lo cual el envolvimiento o el envoltorio nuclear se restablece y el citoplasma se divide, ¿sí? Dándote lugar a dos células hijas. En esta otra imagen de acá al costado,
se va a dar lo que es la meiosis, ¿sí? Y en la meiosis va a ser la división celular que tiene lugar en las células germinales para que puedan generar los gametos tanto femeninos como masculinos. Entonces, esta meiosis requiere de dos procesos o de dos divisiones, una que le denominamos meiosis 1 y otra que le denominamos meiosis 2. ¿Para qué? Para que simplemente la cantidad de cromosomas se reduzca al número haploide, que es de 23, es decir, de 46 que se reduzca a 23. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿cómo sucede en la mitosis? Cuando se inicia esta meiosis 1, el ADN ya se ha duplicado en la fase S del ciclo celular, de modo que cada uno de los 46 cromosomas se duplica en cromatías hermanas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en la mitosis, estos cromosomas homólogos se van a alinear en parejitas, ¿sí? Esos cromosomas homólogos se alinean en parejas, un proceso que se le conoce también como sinapsis, ¿sí? Este emparejamiento, en otras palabras, se realiza de manera exacta, punto por punto, ¿sí? Punto por punto. Excepto en el caso de la combinación XY. Luego los pares homólogos se separan en dos células hijas y reduce lo que finalmente va a reducir el número de cromosomas que pasa de diploide a haploide. Y luego se da la meiosis 1 que va a separar a estas cromátides hermanas que les expliqué en un comienzo, y así finalmente cada gameto contiene 23 cromosomas. Entonces, esta imagen de acá nos explica la primera y la segunda división meiótica, ¿no? En esta imagen de acá vemos los cromosomas, donde vemos cómo los cromosomas homólogos se aproximan. Acá en el BEC, donde dice emparejamiento de los cromosomas, vemos cómo estos se emparejan y cada miembro de la parejita está formado por dos cromátides, ¿no? Dos patitas en azul y dos patitas en la rojita, ¿no? Dos cromátides. Acá en la C vemos la formación del quiasma, en donde los cromosomas homólogos estrechamente emparejados intercambian fragmentos de cromátides, lo que se denomina entrecruzamiento. Acá vemos en donde los cromosomas en estructura doble se separan. Luego vemos la anafase, la primera división meiótica. Luego, acá en estas dos vamos a ver la segunda división meiótica, en donde los cromosomas en estructura doble se parten por ese centrómero. Cuando la división se ha completado, los cromosomas de las 4 células hijas que encontramos son diferentes entre ellos finalmente. Entonces, teniendo esta introducción, en esta imagen, ¿qué nos quiere decir? Durante la meiosis, un ovocito primario va a originar, voy a ponerlo el puntero otra vez, el ovocito primario origina 4 células hijas, ¿sí? 4 células hijas en la cual cada una va a contener 22 cromosomas más un cromosoma X, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Que solamente una de ellas va a desarrollar un gameto maduro y las otras 3 se degeneran, o mejor dicho, se denominan corpúsculos polares porque reciben pocos nutrientes, poco citoplasma y finalmente degeneran, ¿no? Se degeneran. En cambio, el espermatocito primario va a originar 4 células hijas, igualito. 2 con 22 cromosomas más un cromosoma X y otras 2 con 2 cromosomas más un cromosoma Y. Pero en este caso del masculino no se degeneran 3, simplemente las 4 se desarrollan en gametos maduros en un futuro. Entonces, les he puesto, antes de entrar a hablar lo que es la ovogénesis, ciertas consideraciones clínicas y anomalías cromosómicas que encontramos. Las anomalías cromosómicas, chicos, pueden ser de dos tipos, ya sean numéricas o estructurales. Son causas importantes de la aparición de defectos congénitos y sobre todo de abortos espontáneos, ¿sí? Las anomalías, por ejemplo, más comunes en los abortos son, por ejemplo, el síndrome de Turner, que es el número 45X, la trisomía 16 también, por ejemplo. Dentro de las anomalías numéricas,
nosotros sabemos que la célula somática humana normal contiene 46 cromosomas, ¿cierto? El gameto normal tiene 23. Las células somáticas normales, las que tenemos nosotros, son diploides. Los gametos normales son haploides. Eh, pero van a haber casos en donde los... Entonces, esto explica por qué un niño, perdón, puede nacer con un cromosoma extra, por ejemplo, trisomía, o de repente ha perdido uno, por ejemplo, lo que se denominaría una monosomía, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en las numéricas encontramos el síndrome de Down, también llamada la trisomía 21. Este síndrome de Down, los niños tienen ciertas características como por ejemplo retraso en el crecimiento, diferentes grados de retraso mental, en los cuales en cada grado el niño va a poder desarrollar diferentes actividades, diferentes destrezas motoras, entre otras habilidades. Va a generar anomalías craneofaciales, el epicanto, es decir, los repliegues del ojo, mejor dicho, el repliegue cutáneo en los ángulos mediales del ojo va a estar como que extra, ojos rasgados, o la cara plana, ¿no? Y a su vez estos niños, por lo mismo de que son un poquito inmunodeficientes, van a tener con mucha frecuencia infecciones, ¿no? Envejecimiento prematuro, disfunciones tiroideas, entre otras cosas, ¿no? En sí, casi todos van a desarrollar síntomas de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo cuando pasan los 35 años en estos niñitos con síndrome de Down. Luego vamos a encontrar al síndrome de Edwards y Patau, o también conocida como la trisomía 18. También encontramos el síndrome de Klinefelter. Este síndrome de Klinefelter es también conocido como el número cromosómico de 47XXY, en el cual o sea, solo se va a presentar en varones y se detecta en la pubertad. ¿Cómo? Porque los jóvenes van a ser estériles, tienen atrofias testiculares, tienen ginecomastia, es decir, aumento de mamas. Entonces la mamá lo trae a consulta al niño porque dice, pero ¿por qué mi hijo no tiene este aumento, no puede tener hijos? Y resulta que tiene una anomalía cromosómica numérica, ¿no? Luego tenemos el síndrome de Turner, que el cariotipo, ahí está, esa es la palabra, el cariotipo, el número del cromosoma y en qué ejemplar es el 45X, el cual se dice, y también según el Lagman refiere, que es la única monosomía compatible con la vida. Y básicamente se caracteriza porque estos niños, mejor dicho, estas niñas van a presentar ausencia de ovarios o también denominada disgenesia gonadal. Y también vamos a encontrar alteraciones o anomalías cromosómicas estructurales, como por ejemplo el síndrome de Angelman y Prader-Willi. ¿Qué nos dice Angelman? Angelman nos dice que es por una microsupresión del cromosoma 15, pero materno, ¿sí? En donde el niño o la niña va a tener retraso mental, no pueden hablar, tienen el desarrollo psicomotor pobre, una risa prolongada e inapropiada. En cambio, el síndrome de Prader-Willi es la microsupresión de cromosoma 15, pero paterno. Entonces van a tener hipotonía muscular, obesidad, hipogonadismo, criptorquidia, entre otras alteraciones. También encontramos lo que es el síndrome de X frágil. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la ovogénesis. ¿Qué va a suceder aquí? La ovogénesis va a ser el proceso por el cual los ovogonios se van a diferenciar en unos ovocitos maduros. Entonces, como yo les expliqué, una vez que estas células germinales primordiales se van a dirigir hacia las gónadas de la mujer, se van a diferenciar en ovogonios, ¿sí? Estas células van a experimentar una serie de divisiones mitóticas y al final del tercer mes van a estar rodeado por una capita de células planas, como les expliqué en la clase, que se denomina células foliculares. Mientras que es probable que todos los ovogonios de un grupo procedan de una misma célula, las células epiteliales planas, conocidas también como estas células foliculares, se van a originar, pero a partir del epitelio celómico, que es el que va a recubrir el ovario.
La mayoría de estos ovogonios van a continuar dividiéndose y dividiéndose por mitosis, pero ¿qué va a pasar? Que algunos de ellos van a detener sus divisiones celulares. Algún puntero para que se llene. Algunos de ellos van a detener su división celular ¿en qué fase? En el diploteno profase de la meiosis 1, ¿sí? Se detienen en esta fase para que puedan formar a los ovocitos primarios, ¿sí? Pasan los meses siguientes y el número de estos ovogonios aumenta rápidamente y hacia el quinto mes del desarrollo prenatal, el número total de estas células germinales va a ser de un aproximado de 7 millones. Pero en ese momento las células van a empezar a sufrir atresia, es decir, empiezan a morir. Y muchos de estos ovogonios y ovocitos primarios, ovogonios y ovocitos primarios, degeneran y se vuelven atrésicos. Hacia el séptimo mes ya la mayoría de estos ovogonios y ovocitos primarios ya han degenerado, excepto, no todos, excepto unos cuantos que se encuentran cerca a la superficie, ¿sí? Cerca a la superficie. Todos los ovocitos primarios supervivientes han entrado en la profase de la meiosis 1. ¿Por qué? Porque los que sobreviven continúan ese ciclo en donde se quedaron en stand-by. Me dejo entender. Entonces, la mayoría de estos van a estar rodeados por una capa individual de células foliculares epiteliales planas. Entonces, el conjunto, mejor dicho, formado por un ovocito primario con su capita de células epiteliales planas que la rodean, se le va a denominar como folículo primordial. Hasta ahí estamos bien. Entonces, chicas, ¿por qué chicas? Porque esto nos ha pasado a nosotras. Mientras que nosotras seguimos en la barriguita de mamá, todo este proceso va a pasar con nosotras. Entonces, esta fase de maduración de los ovocitos aquí ha quedado detenida, ha quedado congelada. Y cuando nosotras nos hacemos grandes hacia la pubertad, estos ovocitos continúan con su proceso de maduración. Entonces, cuando se acerca el momento del nacimiento, todos los ovocitos que han iniciado la profase de la meiosis 1, mejor dicho, que han iniciado esta profase de la meiosis 1, ¿qué va a pasar? Deberían continuar con la metafase, ¿cierto? Que es la que sigue. Pero en lugar de continuar en la metafase, entran en una fase de diploteno. ¿Qué quiere decir esta fase de diploteno? Es una fase de reposo, así, una fase relax, durante la misma profase que se va a caracterizar por una red laxa de cromatina, ¿sí? Al nacimiento, chicos, chicas, al nacimiento, todos nuestros ovocitos se van a encontrar detenidos en dictioteno y no van a completar su primera división meiótica hasta que nosotras empecemos la pubertad, ¿sí? Esta fase de reposo, de relax, que se llama fase diploteno, que se encuentra en la profase, va a ser inducido por una sustancia que se llama IMO. Este IMO significa inhibidor de la maduración del ovocito. Entonces, este inhibidor de la maduración del ovocito justamente induce a que se quede en stop. Cuando recién nuestro organismo sepa que ya estamos entrando en la pubertad y todo ello, termina lo que es la primera división meiótica. ¿Sí? Seguimos. Entonces, se estima que en el momento del nacimiento, el número total de ovocitos que nosotros vamos a tener va a ser de aproximadamente 600.000 a 800.000 ovocitos. Pero durante nuestra infancia la mayoría de estos se vuelven atrésicos y cuando iniciamos la pubertad solamente van a quedar un aproximado de 40.000, de los cuales se van a ovular solo entre 400 y 500, y de estos 400 y 500, uno cada mes hasta la menopausia. Algunos de estos ovocitos alcanzan la madurez en las etapas tardías de la vida antes de lograr ser ovulados y permanecen inactivos en esta fase de diploteno de la primera división meiótica durante los 40 años o más.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la pubertad, chicas, nosotras nuestro organismo va a establecer una reserva de formación de folículos en crecimiento, ¿sí? Que se va a mantener gracias al conjunto de folículos primordiales. Entonces, cada mes empiezan a madurar entre 15 y 20 folículos de este conjunto. Algunos mueren, pero otros se van a acumular de líquido en un espacio denominado antro. Acá van a pasar a una fase denominada fase antral o fase vesicular, ¿sí? Entonces, chicos, estos folículos se van a llenar cada vez más y más y más y más de este líquido, ¿sí? Hasta que antes de la ovulación, estos folículos van a estar tan, pero tan edematosos, así se dice, tan edematosos, que van a pasar a llamarse folículos vesiculares maduros o también denominados folículos de Graf. Estos folículos, entonces, en cada ciclo ovárico va a empezar a desarrollarse unos cuantos folículos, pero generalmente solo uno alcanza la madurez, ¿cierto? Y les dije que también los otros degeneran y se vuelven atrésicos. Cuando el folículo secundario ha madurado, va a haber una descarga de hormona luteinizante, también llamada LH, que va a inducir a generar la fase de crecimiento preovulatoria, en donde se va a completar la meiosis 1 y va a dar la formación o conlleva a la formación de dos células hijas de tamaño desigual, cada una con 23 cromosomas dobles. Una de estas células, que es el ovocito secundario, recibe la mayor parte del citoplasma, mientras que la otra va a ser el primer corpúsculo polar, prácticamente no recibe citoplasma, ¿sí? Entonces, el primer corpúsculo polar se va a disponer o va a encontrarse en la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito secundario en este espacio perivitelino. En ese espacio perivitelino y luego esta célula entra en una fase de meiosis 2 y se detiene en la metafase de aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. Y solo se completa esta fase de meiosis 2 si es que el ovocito logra ser fecundado. Si no, no. Aquí les he puesto en la siguiente diapositiva las fases de esta evolución del ovocito de maduración, ¿sí? ¿Cómo maduran? Primero vamos a encontrar los folículos primordiales, ¿sí? En este folículo primordial básicamente va a estar compuesto el ovocito por una capa de células foliculares aplanadas que lo rodean, entonces lo denominamos el ovocito primario, ¿sí? Coral. ¿Qué? Quiero hacer todos los amarillo coral. Dame pues. ¿Qué color es amarillo coral? A ver. No te voy a mostrar. ¿Qué hacer todos los amarillo coral? Yo me quedo con la coral con ese amarillo. Yo Coral. No. Entonces, ¿para qué me dices? Encima que me interrumpes con mi grabación, Jimena. Entonces, esta teca interna va a encontrarse más vascularizada, vamos a encontrar receptores de la hormona luteinizante, estradiol, entre otras sustancias, y en la teca externa que vamos a encontrar básicamente compuesto por un tejido fibroso, tejido conjuntivo fibroso. Luego de este folículo primario vamos a encontrar el folículo secundario. Este folículo secundario van a ser similares a los primarios, salvo por la presencia de un acúmulo de líquido folicular. Y básicamente eso. Se parece mucho el folículo primario, solo que acá aparecen espacios intercelulares, que son estas lagunitas de acá, que se llenan con líquido folicular.
Finalmente encontramos el folículo de Graf, que pueden ser tan grandes como un ovario completo y dan lugar a lo que es la ovulación, ¿sí? Se dice que tiene un diámetro de aproximadamente 2,5 centímetros al momento de la ovulación, o sea, inmenso, y se observa como un abultamiento transparente en la superficie del ovario, viéndolo histológicamente. En esta imagen de acá observa, en esta de aquí, ¿sí? En esta imagen de acá vemos en la letra A que el folículo se encuentra en fase secundaria o fase antral, sí. El ovocito va a ser rodeado por una zona pelúcida, va a ser rodeado por esta zona de acá pelúcida, que se encuentra en posición no central, ¿no? No está en el centro, está desplazado hacia un polo. El antro se ha desarrollado a partir del líquido acumulado en los espacios intracelulares y noten ustedes la disposición de las células de la teca interna y de la teca externa que les comenté. Acá, en la imagen B, vemos ya no un folículo en fase secundaria o antral, sino ya vemos un folículo secundario también llamado de Graf maduro. Acá el antro se ha agrandado considerablemente, va a estar lleno de líquido folicular y le rodea una capa estratificada de células granulosas. Acá el ovocito se encuentra inmerso en un montículo de células granulosas que va a ser el cúmulo óforo, ¿no? Acá el ovocito se encuentra cubierto por este cúmulo óforo. Luego el espermatogénesis. Bien, chicos, les tocó su hora. La espermatogénesis va a ser la maduración de los espermatozoides y esta se va a iniciar en la pubertad. No es como en la mujer que inicia, se detiene antes de la meiosis 1 y se queda en stand-by hasta que seamos puber. No, acá todo inicia desde la pubertad. Entonces, la espermatogénesis, chicos, se va a dividir en dos fases, ¿sí? En una meiosis y en una espermiogénesis. En la... ¿Cómo les explico? Si bien es cierto, en la pubertad se dan todos los acontecimientos para que esta espermatogonia se transforme, se convierta en un espermatozoide, como ya les dije hace un momento. Pero en el momento del nacimiento, ¿sí? En el momento del nacimiento, en los cordones testiculares de los varones, se pueden reconocer las células germinales que van a aparecer como células grandes, pálidas, rodeadas de unas células de sostén. Estas células de sostén, que así como las células foliculares derivan del epitelio celómico del ovario, estas células foliculares se van a convertir en células también llamadas sustentaculares, o también llamadas células de sostén o de Sartori. Poco antes de la pubertad, sus cordones espermáticos van a adquirir una luz que los va a convertir en un túbulo, denominado túmulo seminífero. Al mismo tiempo, las células germinales primordiales van a originar células precursoras de espermatogonios, que a intervalos regulares, ya entrada la pubertad, emergen células de esta población de células madre, y lo que van a hacer es formar a las espermatogonias tipo A, la producción de los cuales va a marcar el inicio de la espermatogénesis. Estas células espermatogonias de tipo A experimentan un núcleo limitado de divisiones mitóticas y van a formar clones celulares. La última división celular origina las espermatogonias de tipo B, que éstas se dividen y forman a los espermatocitos primarios. ¿Sí? Voy a poner así otra vez. Estos espermatocitos primarios van a entrar a una profase larga de 22 días y seguidamente completan con rapidez la meiosis 1 y van a formar a los espermatocitos secundarios. Durante la segunda división meiótica, estas células van a comenzar a formar espermátides haploides de manera rápida.
A lo largo de toda esta serie de acontecimientos, desde el momento en el que las células de tipo A abandonan la población de células madre hasta que se forman en espermátidas, la citocinesis va a permanecer incompleta, de manera que las sucesivas generaciones de células van a quedar unidas por unos puentes citoplasmáticos. Es así que la prole de un único espermatogonio tipo A forma un clon de células germinales que se mantienen en contacto durante la diferenciación. Agregando a eso que mientras se desarrollan las espermatogonias y las espermátides, van a permanecer dentro de cavidades profundas de estas células de Sertoli. De esta manera, ¿qué va a pasar? Que las células de Sertoli sostienen y protegen a las células germinales que van a participar en la nutrición de estas mismas y a su vez ayudan a liberar estos espermatozoides maduros. Entonces, esta espermatogénesis, que es a lo que quiero llegar en conclusión, esta espermatogénesis va a estar regulada por la producción de la hormona luteinizante por parte de la hipófisis, la cual va a tener afinidad, o mejor dicho, se une a los receptores de las células de Leydig. Esta unión de LH con los receptores de Leydig van a estimular la producción de testosterona, la cual se une a las células de Sertoli y estimula lo que es la espermatogénesis, ¿sí? Es así como, ojo, una cosa es que la espermatogénesis esté regulada por la producción de LH, y este LH tiene afinidad con los receptores de las células de Leydig. Y otra cosa es que estimule. Una cosa es regular y otra cosa es que le estimule. ¿Cómo? Mediante la unión, oh Dios mío, esta M es el horrible. Y otra cosa es que le estimule por la producción de testosterona con Sertoli. Entonces, en esta imagen de aquí podemos... Esto de aquí, chicos. Ay, perdón. Esto de aquí, chicos, es un corte transversal del túbulo seminífero, en donde simplemente se ven diferentes fases de la espermatogénesis y cómo estas células espermáticas en desarrollo se disponen entre las prolongaciones del mismo citoplasma. En esta imagen aquí vemos todo el proceso que les expliqué, ¿no? Como de un espermatogonio tipo A se diferencian en B y así sucesivamente van dando más, se diferencian en espermatozoides primarios, secundarios, espermátides y finalmente en espermatozoides. Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a encontrar un proceso que se denomina espermiogénesis. ¿Qué es espermiogénesis, Andrea? Espermiogénesis es la serie de cambios que transforman las espermátides en espermatozoides que constituyen la espermiogénesis. Para que este cambio de espermátides sea espermatozoide van a ocurrir 4 fases. 1. La formación del acrosoma. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cubre la mitad de la superficie nuclear y contiene enzimas que lo van a ayudar a penetrar el óvulo. Fase 2. La condensación del núcleo. Fase 3. La formación del cuello y pieza intermedia y la cola. Fase 4. El desprendimiento de la mayor parte del citoplasma en forma de cuerpos residuales que van a ser fagocitados por estas células de Sertoli. Cuando están completamente formados, los espermatozoides entran a la luz de estos túbulos seminíferos y allí elementos contráctiles de estas paredes de los túbulos seminíferos los impulsan hacia el epidídimo y al principio estos espermatozoides son poco móviles, pero en el epidídimo adquieren una movilidad un poco más completa para que puedan dirigirse con más facilidad y puedan fecundar al óvulo. Entonces, recapitulando lo dicho, diferencias entre la ovogénesis versus la espermatogénesis, donde se lleva a cabo la ovogénesis en el ovario, corteza ovárica, espermiogénesis en el testículo, túbulo seminífero. Cuando inicia, antes del nacimiento, hombres pubertos. Combinación solo X, X y 2Y. ¿Cuántas células funcionales? Queda una, ¿cierto? De las 4, solamente una se hace madura y las otras 3 se convierten en corpúsculos polares. En cambio, en masculino son las 4. Hay una desigualdad entre las divisiones meióticas. En la ovogénesis sí, en cambio en la espermatogénesis no vamos a encontrar esta desigualdad.
celular de las divisiones meióticas. Chicos, hasta acá es la primera parte de la clase. Ojo, la primera parte. Ciclo menstrual lo voy a grabar en otro video para que no pese mucho, ¿sí?